Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 85 al 87. Heredad. En noviembre de 1832, más de 800 santos de los últimos días se habían reunido en la tierra de Sion, en el condado de Jackson, Missouri. Se esperaba que los miembros de la iglesia que se asentaran en Sion, vivieran de acuerdo con el sistema de consagración que había mandado el Señor. Eso quería decir, que un miembro consagraba o dedicaba su propiedad y recursos al Señor, mediante una escritura legal que firmaban tanto el miembro como el obispo. A cambio, al miembro se le daban, mediante otra escritura legal, propiedades y recursos llamados heredad o mayordomía, de acuerdo con las necesidades y las carencias de la familia de ese miembro. Los miembros que se asentaron en el condado de Jackson, Missouri, y fueron obedientes a la ley de consagración, recibieron una heredad de tierra que habían adquirido los representantes de la iglesia. En octubre y noviembre de 1832, el profeta José Smith recibió correspondencia de los líderes de la iglesia en Sion, entre ellos William W. Phelps, que supervisaba las operaciones de impresión de la iglesia en Independence, Missouri, como miembro de la firma unida. El 27 de noviembre de 1832, José Smith escribió una carta en la que respondía a las preguntas de Phelps. El profeta estaba al tanto de que algunos santos de Sion no participaban en el sistema de consagración que requería el Señor, y abordó la cuestión de si debían darse heredades de la tierra a los santos que no habían consagrado su propiedad. Doctrina y Convenios 85 contiene un extracto de la carta que el profeta le remitió a William W. Phelps. Libro de la Ley. Como parte de su deber, el secretario debía registrar los nombres de aquellos que consagraran su propiedad y recibieran heredades o mayordomías del obispo, junto con su manera de vivir, su fe y sus obras. Además, la dirección inspirada que se dio a los líderes de la iglesia de Missouri fue que aquellos que no estuvieran dispuestos a consagrar sus propiedades para recibir una heredad en Sion no debían tener su nombre, ni el nombre de los miembros de su familia registrados en el libro de la ley de Dios. Guerras. Durante los primeros años de historia de los Estados Unidos, hubo serios desacuerdos sobre cuánto control debía tener el gobierno nacional sobre los estados individuales. En 1832, se produjo una crisis nacional cuando el estado de Carolina del Sur promulgó un decreto que declaraba que las leyes de aranceles nacionales eran inconstitucionales y muchos ciudadanos de Carolina del Sur comenzaron a prepararse para emprender acciones militares en contra del gobierno federal. El presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, lo consideró una rebelión y como muestra de fuerza, envió tropas federales a Carolina del Sur y un buque de guerra al puerto de Charleston. La promulgación de un nuevo decreto sobre leyes de aranceles en marzo de 1833, que se consideró un compromiso, evitó que se produjera una guerra civil en ese momento. Muchos periódicos, incluida la edición del 21 de diciembre de 1832 del Paintsville Telegraph, publicaron artículos sobre esa agitación política y otras circunstancias preocupantes en todo el mundo. Debido a que Paintsville, Ohio, se encontraba tan solo a unos 16 kilómetros de Kirtland, el Paintsville Telegraph pudo haber sido una de las fuentes de información que llevaron al profeta José Smith a declarar lo siguiente. La aparición de problemas entre las naciones comenzó a ser cada vez más visible en esta temporada de lo que había sido previamente, desde que la Iglesia comenzó su jornada para salir del desierto. Los estragos del cólera eran aterradores en casi todas las grandes ciudades del globo, y hubo un brote de peste en la India. Mientras tanto, los Estados Unidos, con toda su pompa y grandiosidad, se veían amenazados por una disolución inmediata. La gente de Carolina del Sur, reunida en convención, aprobó decretos y declaró a su estado una nación libre e independiente. El presidente Jackson emitió su proclamación contra esta rebelión. Llamó a una fuerza suficiente para apaciguarla e imploró las bendiciones de Dios para ayudar a la nación a librarse de los horrores de esa inminente y solemne crisis. El día de Navidad de 1832 se recibió la revelación que ahora se encuentra en Doctrina y Convenios 87, donde el Señor habló de guerras que comenzarían en los últimos días, con la rebelión de Carolina del Sur. Esa profecía se cumplió casi 28 años más tarde, el 20 de diciembre de 1860,
cuando Carolina del Sur fue el primero de 11 estados sureños que anunciaron que se separaban de los Estados Unidos. Esa declaración condujo a la batalla que tuvo lugar el 12 de abril de 1861 en Fort Sumter, Carolina del Sur. Otros estados del sur se unieron en una guerra civil contra los estados del norte. Con el tiempo, como se había profetizado, los estados del sur pidieron ayuda a Gran Bretaña. De 1861 a 1865, el terrible conflicto conocido como la Guerra Civil de los Estados Unidos hizo estragos entre los estados del sur y los del norte. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.